¿Qué tal? Buenos días todos. Estamos listos para continuar la segunda sesión de este diplomado. Muchas gracias a ustedes, sobre todo a todos ustedes que nos siguen. Esperemos que la audiencia aumente. Muchas gracias de verdad por su interés. Gracias a CADEFI por la invitación, por permitirme este espacio para poder transmitir experiencia y conocimiento. Y hablábamos en la charla pasada del 46A de código, ¿se acuerdan? La presunción de una simulación para efectos fiscales, con la salvedad de que hasta ahorita prevé que sea solo para partes relacionadas. Siguiendo con el fraude fiscal por simulación, que es lo que estamos viendo en esta charla, no podemos dejar a un lado el artículo 5A de código. Este artículo que vino a insertarse en el año 2020 a la legislación tributaria. Si ustedes checan, si tienen tiempo, dense un espacio, por favor, chequen el Código Tributario de España. Verán que ahí es el artículo 15. Y si checan la página que les dije de CIAT, C de casa, IAT, CIAT, van a ver que en su modelo de código tributario es el artículo 11, lo que ellos le llaman la razón de negocios, tergiversado un poco por la ley mexicana. No es una réplica tal cual de esos dos artículos. Le da cierto parecido. En México, pues por cuestiones de nuestros legisladores, le pusieron poquito más de salsa o de ingredientes a la ensalada y salió una especie de ente raro. ¿Okay? Empezamos analizando el 5A. Seguimos con el tema simulación y con el tema presunción. Recuerden que son dos temas que debemos de estar bastante alertas y tratar de convencernos de su contenido. Dice el 5A, en los actos jurídicos, cualquiera de los que celebremos, que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. De este primer párrafo se pueden rescatar pues dos cosas. ¿Okay? Razón de negocios y beneficio fiscal. Si yo hago un acto y no genero beneficio fiscal, no pasa nada. Pero si genero un beneficio fiscal, debe de existir una razón de negocios fuerte que lo sustente. Y aquí sale una conclusión que va a ser motivo seguramente de análisis en tribunales. El hecho generador. Se supone que por artículo 6 de Código Fiscal, los contribuyentes determinan sus contribuciones. Es decir, es una potestad individual, el autodeterminarme. Pues aquí la autoridad podrá recaracterizar el acto. ¿Cómo ven? Lo recaracteriza al que según él crea, tenga los efectos fiscales que correspondan. Eso significa que está modificando el hecho imponible. Perdónenme, el hecho generador que da como consecuencia el hecho imponible. Reflexión y conclusión, por si nos gusta el pleito. Cuando ejerza facultades de comprobación, no en gestión, sino en comprobación, la autoridad fiscal potestativamente
podrá presumir que esos actos carecen de razón de negocios. Y volvemos al tema de las presunciones, del que les hablé la charla pasada. Eso significa que yo estoy, en este caso, contra la pared. ¿Por qué? Porque a mí me corresponde la carga de la prueba. Es una presunción juris tantum. Yo tengo que probar que mi acto sí tiene una razón de negocios. ¿De qué elementos se va a basar la autoridad para decir si hay o no hay razón de negocios? Y dice, voy a valorar elementos, informes y documentos. Elementos, información y documentos. ¿Cuáles documentos? Pues no dice, pues todos los que yo tenga en mi momento acumulados para poder acreditar mi dicho. Los elementos y la información tendrá que recabar a la autoridad. ¿De dónde? No lo sé. Yo aquí están mis pruebas, sí tengo una razón de negocios, por lo tanto no me puedes recaracterizar mi operación. Voy avanzando. La autoridad fiscal, y reitera la palabra, podrá presumir, salvo prueba en contra, presunción legal, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable sea menor al beneficio fiscal. O sea, si es mayor el beneficio fiscal, no hay razón de negocios. Pero si es menor el beneficio fiscal, sí hay razón de negocios. Reiterando, adicionalmente, la autoridad podrá presumir, salvo en prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos, o una serie, ya no es uno, una serie, carecen de razón de negocios cuando se pudo haber alcanzado a través de realizar un menor número de actos y el efecto de estos hubiera sido más gravoso. O sea, hoy me está modificando totalmente mis operaciones. Y se consideran beneficios fiscales, reducciones, eliminaciones o diferimientos de una contribución. O sea que si yo, por ejemplo, pienso en el decreto del 5 de junio de 2023 para lo que es el corredor transísmico, el que va a unir al Pacífico con el Atlántico a través de los puertos, la Nueva Panamá, como le están bautizando, y tengo la reducción de ICR del decreto, pues dice, no, hay un beneficio fiscal. Pues sí, pero tengo el derecho a hacerlo porque los primeros 3 años están exentos de ISR y los posteriores al 50%. Si yo establezco una empresa en esa franja, en esa zona. Ya veremos sobre la marcha qué va a ir pasando cuando la autoridad ejerza este tipo de argumentación y este tipo de facultades de comprobación. Y vean la parte delicada del tema. Los efectos fiscales que otorguen a los actos jurídicos se limitarán a la determinación de las contribuciones, sin perjuicio de las investigaciones y responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este código. O sea, no hay razón de negocios y huele a penal. Espérate, autoridad, espérate, dame chance. Pues, ¿por qué te vas tan agresiva? Cerrando los espacios en primera instancia a la elusión fiscal.
La tan perseguida por el fisco elusión fiscal la trata hoy de cerrar con esta medida jurídica. Algo que siempre intentó la autoridad, lo intentó en 2005, lo intentó en 2014 y no prosperó. En una de ellas lo llamó preeminencia de la forma del fondo sobre la forma, así lo llamó, preeminencia del fondo sobre la forma. Y el otro lo llamó la cláusula antielusión. Ahora lo llama razón de negocios, pero al final de cuentas es un artículo antielusión. Con el afán de cerrar planeaciones, estrategias, tácticas que no están prohibidas para el gobernado. El derecho a planear los impuestos está tutelado desde la propia Constitución. Así como el gobierno planea su desarrollo, el particular tiene derecho a planear su negocio. Y dentro de sus planes, uno de ellos está cómo optimizar la carga impositiva, la carga tributaria. Es más, chequen cuando puedan el portal de economía. Hay una partecita muy interesante donde habla de la planeación fiscal. Fíjense, ¿cómo es posible que dos autoridades hermanas pues no hablen de lo mismo? Lo que sí se está tratando de evitar es el fraude a la ley o el abuso del derecho. Me queda claro. Una cosa es recaracterizar y otra cosa es abuso de derecho. Aquí la autoridad los está confundiendo y está tomando los dos como si fueran sinónimos. Y luego nos dice, oye, con el 199, esquemas reportables. Se considera esquema reportable cualquiera que genera o pueda generar directa o indirectamente un beneficio fiscal. Y dice, para efectos de este capítulo, se considera beneficio fiscal el valor monetario derivado de cualquiera de los supuestos del 5A del código. O sea, hace que nos remite a la razón de negocios. Y dice cualquiera de los supuestos. Por chiquito o grande que sea su plan fiscal, su planeación tributaria, ahora tenemos que reportarla teóricamente. Aunque tenemos un decreto de que habla de que sean de mayores de 100 millones de pesos, por un lado, y por otro lado nos da 14 esquemas reportables. Pareciera que no respeta lo que dice el 199 con este 5A vinculado. ¿Cómo interpretamos el artículo 199? Pues de la siguiente manera. Hoy cualquier contador, abogado o asesor fiscal que recomiende la ejecución de actos jurídicos sin existir razón de negocios, que se traduzcan en una eliminación, diferimiento o reducción de impuestos, deberá reportarla por existir un beneficio fiscal que se traduce en un valor económico. ¿Cómo la ven? Cualquiera, fuera de las del 14. A lo mejor no lo comparten todos conmigo, me queda claro. Pero así como está redactado y siendo rigoristas, entran todas. El 201 del Código Fiscal, seguimos con el tema de esquemas reportables. El punto 12 del BEPS, para que vean que no lo estamos diseñando localmente, lo estamos homologando a recomendaciones internacionales. El día 19 de junio, ¿se acuerdan que se los comenté? Se publicó en el Diario Oficial precisamente otra situación relacionada con el BEPS. Digo, para que lo vayan actualizando, para que lo vayan, digamos que
consolidando y concatenando. El 201, la revelación de esquemas reportables no implica aceptación o rechazo de sus efectos fiscales. Y dice, la información que presenten en términos de este título y que sea indispensable para el funcionamiento del esquema, en ningún caso se utiliza como antecedente en la comisión de delitos. Ah, bueno. Siempre y cuando el esquema lo reportes y no haya una carencia de razón de negocios y no implique reducción, diferimiento o, como veíamos, eliminación de la contribución, salvo los del 113 y 113 bis. 113 bis, lo que es el tráfico o el uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Y dice, la información que se obtenga será manejada con discreción en términos del 69 de código. El 69 de código, como ustedes ya seguramente lo conocen, el personal que intervenga en los trámites en relación con la aplicación de normas tributarias está obligado a guardar reserva absoluta de las declaraciones y datos que suministren los contribuyentes. Esa reserva se abre, es decir, se vuelve abierta cuando deban suministrarse datos a funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses federales fiscales. Y también hay que dárselo a las autoridades judiciales en procesos de orden penal. Así que la información deja de ser confidencial y reservada para efectos fiscales 69 en esos casos particulares. Ahora, si es 400 bis del Código Penal, el delito de lavado de dinero es otra historia. ¿Okay? Y además de estos supuestos, pues no entra tampoco la reserva para el 139 quater y 148 bis del Código Penal, lo que es el terrorismo. ¿Ok? Lo que viene a continuación de lo que vamos a charlar ahora son los indicios, las pruebas indiciarias. Estas pruebas son necesarias para descubrir la verdad. ¿Ok? Y sabremos cómo usarlas. Como este paquete fiscal es altamente agresivo y discrecional, porque va a haber valoraciones totalmente subjetivas. ¿Se acuerdan del 5A? ¿Se acuerdan de revelación de esquemas reportables? ¿Se acuerdan de que los auditores ya pueden valorar pruebas, idoneidad y cosas por el estilo? Pues la verdad, todo ese tema se vuelve subjetivo. No es un tema que nos asegure una plena estabilidad y confianza de que la autoridad va a ser totalmente imparcial. Y así como vimos en la charla anterior, ¿quiénes son más candidatos de ser sujetos de una facultad de comprobación? Y descubrimos que básicamente descansa entre las personas morales grandes contribuyentes y morales normales, y además entre los contribuyentes personas físicas, porque ahí está el 50 de la recaudación, el 50.
Y el otro 50 está en salarios. Salarios, la verdad, difícilmente serán sujetos de revisión cada trabajador, muy difícil. Ciertos trabajadores sí, aquellos que rebasan 400,000, aquellos que tienen ingresos pues altos, que los hay. Aquellos que ganamos 10, 20,000, 30,000 pesos, nos retienen, siempre pagamos de una u otra manera los impuestos. Pero aquellos que ganan de 1, 2, 3, 4 millones de pesos salarios, que los hay, pues esos son los atractivos. Pero ¿qué más les pueden descubrir? Deducciones personales limitadas, exenciones por efectos del 93 y no manejan otras deducciones, salvo que además tengan otra actividad económica y que esa les permita deducir, pero son los menos. Luego entonces quedamos más visibles personas físicas empresarias, personas físicas honorarias, quedamos más visibles personas morales generales y personas morales grandes contribuyentes, que es a donde el fisco pues está dirigiendo su mirada. ¿Okay? Como van a partir de valoraciones en ocasiones subjetivas, la autoridad se va a hacer valer de pruebas indirectas, indiciarias o circunstanciales. Generalmente no existen pruebas directas de una simulación. Son o indirectas, o son por indicios, o son circunstanciales. Vamos al capítulo prueba de indicios y presunciones y le damos la bienvenida a los amigos de Face. Muchas gracias amigos de Face por seguirnos. Buen día. Tardamos unos minutitos, perdónenme si me olvidó. Ya saben, la edad ya está haciendo estragos. Pues quisiera aprovechar, y si me lo permite el foro y ustedes, hacer público mi pesar, mi sentir por la muerte de un amigo excelente, de verdad. Fue un honor ser su amigo, fue mi maestro, fue un hombre íntegro, un abogado muy experimentado, muy capaz, maestro de muchas generaciones. Seguramente muchos lo recuerdan con cariño y con aprecio, el maestro Dionisio Key López. Hace unos días se nos adelantó, forma parte de los abogados hoy de Dios, seguramente lo defenderá del diablo y de sus colaboradores. Él estuvo mucho tiempo dando clases, coordinó muchas maestrías, dio cátedra a muchos de nosotros, aprendimos un señorón, nada egoísta, enojón como muchos docentes, pero humano, 100% humano. Y yo tuve el privilegio de que formara parte de sus amigos y me dolió mucho su partida. Yo quisiera que ustedes recordaran y recuerden a este hombre que fue un pilar de la educación en México y del derecho. De verdad, en silencio un aplauso para este maestro y espero un minuto de silencio en su honor a partir de este instante.
Muchas gracias. Descanse en paz, Dionisio Key López. Y continuemos, la vida continúa. Y les platicaba las pruebas de indicios y las presunciones, que ya lo habíamos platicado la vez pasada en cuanto a presunciones. La prueba indiciaria, cuando no hay pruebas directas de las personas que vieron o escucharon los hechos ilícitos, es preciso acudir a lo que conocemos como pruebas indirectas. La prueba de indicio, en el caso de la simulación, es la vía más idónea para demostrarla. Parra Quijano, un autor, dice: la naturaleza lógica jurídica del indicio es una operación mental a través de la cual, de un hecho probado, se infiere la existencia de otro hecho, con la guía de los parámetros de la sana crítica, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los aportes científicos. Los indicios, algunas características, no forman parte del delito que se pretende probar. Concurren con una pluralidad de indicios. Los indicios deben de ser precisos, deben estar plenamente acreditados, deben ser concordantes o convergentes entre sí y deben ser de preferencia concomitantes al hecho a probar. Los indicios no son presuncionales. El indicio es un hecho real. La presunción es un juicio incompleto o sin motivo suficiente, es una mera sospecha. El enlace entre el hecho base y el hecho consecuencia deben ajustarse a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, y los indicios se motivan en la sentencia. ¿Cómo se clasifican los indicios? Anteriores, concomitantes o posteriores al hecho conocido que se trata de comprobar. Personales o subjetivos, modo de ser de una persona. Reales o materiales, cosas, rastros, huellas y similares. Positivos y negativos, según concurran a indicar la existencia o inexistencia del hecho investigado o la responsabilidad del imputado. Indicios causales y por efectos, según concurran a indicar el esclarecimiento del hecho o que signifiquen efectos del mismo. Indicios de presencia u oportunidad física son aquellos referidos a las condiciones en las que se encuentra el sospechoso para poder realizar el delito. Esta noción engloba a GORP, la oportunidad personal para delinquir o la capacidad intelectual y física proveniente de los conocimientos y del poder de la persona y constitutiva al mismo tiempo de una condición propia del delito. 2 o B, la oportunidad material o real, que es variada, comprende la presencia en el lugar de los hechos delictivos, la posesión de los instrumentos del delito, el conocimiento del lugar o ciertas circunstancias, etc. Indicios de participación delictiva son aquellos que pueden comprender y superar lo que se ha denominado la oportunidad material en sentido amplio. Indicios muy diversos sacados de todo vestigio, objetos o circunstancias que impliquen un acto en relación con la percepción, con la perpetración del delito, señales de fractura o sustracción, rastros de golpes o de polvo, manchas de sangre o barro, tenencia del instrumento del delito, descubrimiento de un objeto comprometedor o en la casa del sospechoso.